Buen día, mi nombre es Rubirena Victoria Rodríguez y a continuación voy a proceder a realizar la defensa de mi informe de pasantía. No sin antes hacer mención de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece, entre otras cosas, las fases y procedimientos que regulan el proceso penal en nuestro país, con principios y garantías procesales. Este ordenamiento jurídico tiene como primicia los derechos de las personas, lo cual obliga a las instituciones y sus funcionarios a respetar y concretar dichos derechos. Una de las instituciones del sistema de justicia en nuestro país es el Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, lugar en el cual se realizaron las prácticas forenses en la modalidad de pasantía, específicamente en el Tribunal de Primera Instancia en función de control número 6, en su área de secretario. El presente informe se encuentra estructurado por 6 capítulos. El primer capítulo se refiere a lo que es la institución. Allí encontramos la ubicación, la misión, la visión, el organigrama y la descripción del lugar donde se realizaron las pasantías. El segundo capítulo se refiere a la justificación. Allí encontramos el por qué y el para qué se realizan las pasantías, la utilidad que ésta le puede brindar al pasante. El capítulo número 3 se refiere a lo que es las descripciones de las actividades que se realizaron durante las pasantías. Allí se describe de manera clara y sencilla cada una de estas actividades. En el capítulo número 4 encontramos el marco referencial del informe. Allí encontramos un análisis de 2 casos de los que se escogieron de los expedientes que se realizaron durante el periodo de las pasantías. En el capítulo número 5 tenemos el juicio valorativo, que es la experiencia vivida durante el periodo de las pasantías. Y el capítulo número 6 tenemos lo que es la conclusión y las recomendaciones. Dicho esto, nos adentramos a lo que es el contenido del informe como tal. Las presentes pasantías se desarrollaron durante un periodo de 90 horas, las cuales se dividieron en 2 fases. Esto con el fin de cubrir las 2 áreas del secretario, tanto el área administrativa como el área de sala. La primera fase se realizó en el área administrativa, en donde se realizaron actividades como recepción de escritos. Allí se recibían mayormente solicitudes que guardaban relaciones con los expedientes, como por ejemplo nombramiento de defensores privados, designaciones de defensor público, traslado a médicos, recambio de sitios de reclusión. Se solicitaban que se fijaran fecha para los distintos actos de audiencia a celebrarse en el tribunal. Este tipo de escritos se proveían mediante un auto. Un auto es un documento que emite el tribunal en donde se acuerda lo solicitado por no ser contrario a derecho y se ordena librar los actos de comunicaciones correspondientes. Asimismo, se recibieron escritos, los cuales, como por ejemplo solicitudes de revisiones de medida, de archivo de las actuaciones, sobre seguimiento. Este tipo de escritos eran agregados al expediente y se remitían al juez para que fuese el juez quien proveyera lo conducente mediante una resolución. De igual manera se recibieron escritos acusatorios en donde el fiscal del Ministerio Público presentaba su acto conclusivo. Estos eran agregados al expediente y conforme a lo establecido en el artículo 309, el tribunal procedía a fijar la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, la cual no podía ser menor de 10 días ni mayor de 15 días. Finalizada esta fase, nos íbamos a lo que era la fase número 2. Esta fase se iniciaba en la sala de audiencia del tribunal, en donde se realizaron actividades como el diferimiento de los distintos actos. Estos diferimientos se daban mediante un acta. Un acta es un documento que emite el tribunal en donde se deja constancia que el tribunal se logró constituir, pero que por algunas circunstancias no se pudo celebrar la audiencia. Allí se deja constancia de las partes que se encuentran presentes y de las partes ausentes. Se ordena a realizar una nueva fecha para la celebración de la audiencia y notificar a las partes ausentes. Cuando se difería mediante un auto, era porque el tribunal por algunas circunstancias no se logró constituir, por lo que el juez ordenaba informar los motivos por los cuales no se constituyó. Ordenaba que se fijara una nueva fecha para la celebración de la audiencia y que se notificara a todas las partes. De igual manera, en esta sala de audiencia se pudieron presenciar la celebración de audiencia de presentación de detenidos, las cuales se daban cuando el tribunal se encontraba de guardia, y estas concluían con la aplicación de algunas de las medidas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. También se lograron presenciar audiencias preliminares, las cuales concluían con un pase a juicio o una sentencia condenatoria por una admisión de hechos o un sobreseimiento como consecuencia de un acuerdo reparatorio. Dicho esto, vamos a lo que es el análisis de los casos. El primer caso se refiere al caso de estafa simple. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. Este caso inicia en fecha 20 de enero del 2019 mediante la denuncia que interpone la víctima ante el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, conocido en nuestro país como el CONAX, en donde ella manifiesta que en fecha 18 de enero un sujeto se había dirigido a su empresa a realizar una compra de ventas de hortalizas, a realizar una compra por un monto de 1.510.000 bolívares, la cual canceló con un cheque
por lo que la víctima se dirigió al banco a depositar dicho cheque, y una vez en el banco, esta es informada por la cajera de que el cheque carecía de fondo. Posterior a esto, la víctima recibe una llamada del sujeto que había realizado la compra solicitándole más mercancía, por lo que la víctima le indicó que se dirigiera al establecimiento a retirar las mercancías. Este sujeto, cuando se dirige al establecimiento, es detenido por funcionarios del CONAX, quienes, en virtud de la denuncia interpuesta por la víctima, proceden a realizar la detención formal. Y cuando estos realizan la revisión corporal de ley, le encuentran al sujeto en uno de sus bolsillos del pantalón un cheque por un monto de 1.790.000 bolívares. Una vez que este ciudadano es detenido, es colocado a disposición del Ministerio Público dentro del lapso establecido de las 12 horas mediante una llamada realizada al fiscal de la sala de flagrancia, a quien los funcionarios le manifiestan del procedimiento, de los hechos y del resguardo del sujeto. Por lo que el fiscal del Ministerio Público procede al día siguiente a colocar a disposición del Tribunal de Control número 6 al sujeto aprehendido, en donde el juez del tribunal procede a celebrar la audiencia de presentación de detenido, en donde el fiscal del Ministerio Público precalificó el delito de estafa simple previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, y solicitó al juez se decretara la medida privativa judicial preventiva de libertad. El juez decretó medida privativa judicial preventiva de libertad en contra del imputado por la presunta comisión del delito antes mencionado. Finalizada esta audiencia, el fiscal del Ministerio Público, en fecha 18 de marzo de 2019, procede a presentar el escrito formal acusatorio en contra del imputado, por lo que el tribunal ordenó se fijara la fecha para la celebración de la audiencia preliminar dentro del lapso establecido en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta audiencia se logró celebrar fue en fecha 28 de febrero del 2019, en donde el juez declaró abierto el acto conforme al artículo 302 y 313 del Código Orgánico Procesal Penal, cediéndole el derecho de palabra al Ministerio Público, quien procedió a ratificar el escrito formal acusatorio presentado en su momento legal, subsanando el delito de estafa agravada continuada por el delito de estafa simple. Asimismo, procedió a narrar los hechos y solicitar al juez se aperturara el juicio oral y público, ofertando los medios de pruebas necesarios. El juez, una vez escuchado al fiscal del Ministerio Público, se dirige a los imputados a los fines de imponerlo del precepto constitucional establecido en el artículo 49, ordinar quinto, que lo exime de declarar en contra de sí mismo. Y una vez identificado el imputado, este manifestó no querer declarar en ese momento. El juez se dirige a la víctima, quien se encuentra presente en el acto, debidamente representada por su abogado, quien manifiesta que había celebrado un acuerdo reparatorio con el imputado mediante la entrega de a través de un tercero, mediante la entrega de un generador de electricidad, el cual describió de manera detallada en la audiencia, así como su transmisión legal, por lo que ésta manifestó al juez no tener ningún tipo de interés en el asunto. Una vez escuchada la víctima, el juez se dirige al defensor privado, quien presentó sus alegatos de defensa y solicitó al juez tomar el control formal y material de la acusación. El juez procede, una vez escuchadas las partes, el juez procede a tomar el control formal y material de la acusación conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y a lo sustentado por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 1303 de fecha 20 de junio del 2005, proferida por la Sala Constitucional referente al control formal y material, por lo que el juez procede a verificar la correcta subsanación de los hechos narrados en la acusación fiscal, considerando el juez que la conducta desplegada por el imputado encuadra dentro del tipo penal de estafa simple, ya que se evidenciaba que de la verificación de los elementos que conformaban el expediente no se encontraba la notificación al banco, ni tampoco se encontraba la experticia realizada a los cheques presuntamente incautados en la investigación, aun cuando el tribunal lo había solicitado, ni tampoco se encontraba el levantamiento del protesto que demostrara que los cheques no fueron cobrados por falta de fondo. Por lo que el juez procedió a considerar que la tipificación correcta a aplicarse en este caso era la de estafa simple, prevista y sancionada en el artículo 462 del Código Penal, procediendo el juez a dirigirse al imputado a los fines de imponerle de las medidas alternativas a la persecución del proceso establecidas en el capítulo 3, sección 2, referente a los acuerdos reparatorios del Código Orgánico Procesal Penal.
informando al imputado, manifestando al imputado querer acogerse a las mismas, ya que él había celebrado un acuerdo reparatorio con la víctima como con entrega de un generador eléctrico como compensación de la deuda que tenía con esta por la compra de hortalizas por por el monto de 1.510.000 bolívares, por lo que él solicita, la cual llegó a feliz término, por lo que él solicitó al juez le decretara la libertad. Escuchada la declaración del imputado, el juez procede a dirigirse al fiscal del Ministerio Público, quien manifestó que era viable el acuerdo reparatorio y que no tenía ninguna objeción con la celebración de este acuerdo, por lo que el juez procedió en consecuencia a aprobar el acuerdo reparatorio celebrado entre la víctima y el imputado en los términos que estos expresaron en la audiencia, decretó la extinción de la acción penal y como consecuencia el sobreseimiento de la presente causa conforme al artículo 300 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicho esto, finalizó la audiencia con la libertad del imputado. El segundo caso se refiere a lo que es el hurto de ganado, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Protección a la Actividad Ganadera. Este caso inicia en fecha 16 de abril de 2019, cuando la víctima, quien es encargado de una finca, procede a hacer un recorrido por las reses que tiene en su finca, percatando que les faltaba una res, por lo que él procedió junto a funcionarios del 6CPC de Puerto Píritu a hacer un recorrido por alrededor de la finca en busca del animal perdido, encontrando restos de este animal a 1 metro de distancia de la finca, recordando a la víctima que en horas tempranas había avistado alrededor de su finca a 3 sujetos con un morral, los cuales eran conocidos por la zona como sujetos que se dedicaban al robo y hurto de ganado, por lo que él solicitaba y procedía a realizar la formal denuncia en contra de estos sujetos por el hecho ilícito cometido en su finca, por lo que los funcionarios procedieron a la detención de los sujetos y una vez que estos fueron detenidos, fueron colocados a disposición del Ministerio Público dentro del lapso establecido de las 12 horas que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que estos fueron aprendidos y colocados a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público los colocó a disposición del Tribunal de Control de Guardia al día siguiente, en fecha 17 de abril del 2019, por lo que siendo el Tribunal de Control número 6 que se encontraba de guardia, procedió a celebrar la audiencia de presentación, en donde el fiscal del Ministerio Público precalificó en contra de los aprehendidos el delito de hurto calificado de ganado, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, y solicitó al juez decretar la medida privativa judicial preventiva de libertad. El juez en esta audiencia acordó lo solicitado por el Ministerio Público y decretó la medida privativa de libertad en contra de los imputados por la presunta comisión del delito antes mencionado. Finalizada esta audiencia, el fiscal del Ministerio Público presentó el escrito formal acusatorio dentro del lapso establecido por el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que ante el Tribunal de Control número 6, por lo que el tribunal procedió a fijar la audiencia preliminar conforme a lo establecido en el artículo 309, en el lapso no menor de 10 días ni mayor de 15. Esta audiencia preliminar se logró celebrar, fue en fecha 20 de febrero del 2019, en donde el fiscal del Ministerio Público, una vez declarado abierto el acto, procedió a ratificar el escrito formal acusatorio, a narrar los hechos y a presentar las pruebas por ser lícitas, necesarias y pertinentes, y a solicitar al juez se apertura el juicio oral y público. El juez se dirigió a los imputados a los fines de imponerlo el precepto constitucional establecidos en el artículo 49 ordinal quinto, que lo exime de declarar en contra de sí mismo, los identificó y estos, una vez identificados, manifestaron al tribunal no querer declarar en el acto. El juez se dirige a la víctima, quien manifestó en este caso no querer declarar. Posteriormente se dirige a la defensa, quien presentó sus alegatos de defensa, y una vez oída la declaración de las partes, el Tribunal de Control número 6 procedió a admitir totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público, así como las pruebas ofertadas por ser lícitas, necesarias y pertinentes para la evacuación de un juicio. El juez procedió a imponer a los imputados de las medidas alternativas establecidas en la persecución del proceso, las cuales se encuentran, en este caso, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la admisión de los hechos, procediendo los imputados a admitir los hechos, por lo que el juez procedió a sentenciar a los imputados, condenar a los imputados
por la presunta comisión del delito de hurto calificado de ganado previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Protección a la Actividad Ganadera, el cual establece una pena de 6 a 10 años de prisión, y siendo el término medio 8 años de prisión conforme al artículo 37 del Código Penal, considerando el juez que la conducta desplegada por estos imputados era primera vez que los hacían, que cometían este delito, y que los mismos no contenían ningún tipo de antecedentes penales, el juez procedió conforme al artículo 74 ordinal cuarto a establecer la pena mínima. Y conforme al artículo 375 procedió el tribunal a establecer la rebaja, quedando en definitiva en cumplir una pena de 4 años de prisión, por lo que el tribunal procedió a condenar a los imputados por la presunta comisión del delito de hurto calificado de ganado previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, a cumplir una pena de prisión de 4 años en el lugar en donde acuerde el Tribunal de Ejecución competente. Finalizada esta audiencia, pues podemos expresar que del juicio valorativo, que de esta experiencia pues vivida durante el periodo de pasantía, se obtuvieron herramientas fundamentales como redacción de los distintos documentos jurídicos, como el trabajo en equipo, el dominio en el órgano jurisdiccional, lo cual me van a permitir como futuro profesional de derecho desarrollarme de manera eficaz, de manera confiada y segura en el ámbito laboral. Puedo concluir diciendo que las prácticas forenses en la modalidad de pasantía no es simplemente una cátedra más que cursar en nuestra universidad, sino que esta va más allá. Esta funge como una herramienta fundamental que nos permite a nosotros desarrollarnos como profesionales del derecho antes de la obtención del título. Esto nos permite tener el contacto directo con el órgano jurisdiccional, como es el caso mío, lo cual me permitió a mí desarrollarme más, lo que me permitió a mí poner en práctica todos los conocimientos obtenidos en las aulas de clase y adquirir herramientas fundamentales que me van a permitir ser un profesional del derecho completo, eficaz y eficiente. Dicho esto, concluyo agradeciendo a todas las actividades de la institución universitaria, así como a mi tutógrafo, la profesora Josefina Pérez, por toda su dedicación. Muchísimas gracias.